escucho bien? ¿Sí? Ahora vamos a hablar de un tema bien particular y bien desconocido para todos, que es, o quizás lo han escuchado hablar, pero suena muy lejano, que es la física cuántica y específicamente la computación cuántica. Para eso vamos a contar con un matemático y físico mexicano, se llama Pedro Vélez, que nos va a hablar un poco cómo funciona este nuevo tipo de computación. Que es un tipo de computación que va a cambiar un poco el mundo y la forma en que procesamos los datos. Y que sumado a la inteligencia artificial puede que sea un paso exponencial aún más grande del que ya hemos dado. Esto, no sé si han escuchado el término qubit. ¿Les suena? Bueno, ya no vamos a tener bits, no solo 0 y 1, sino que vamos a tener qubits, que son pequeños nodos de información que manejan infinitas posibilidades. Entonces, ahora lo que parece muy lejano, el próximo año seguramente lo van a estar escuchando, así como en algún minuto de la inteligencia artificial parecía algo muy lejano o que no se había escuchado mucho. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de algo que es seguro del futuro. Aquí los dejo con Pedro Vélez, que está en nuestra oficina virtual, para que nos pueda contar un poco más de la computación cuántica. Pedro, ¿cómo estás? ¿Probando? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Listo. Hola, hola. Buen día. Tardes por allá. ¿Qué tal si me están escuchando? Te estamos escuchando perfecto. Ok, yo no escucho nada de audio. ¿Normal? Sí, pero nosotros te escuchamos muy bien. Perfecto, Emilio. Ya te escuché ahora sí. Excelente. O con costillas hablando, pero ya te dije Emilio. Te veo un poquito pixelado, pero todo bien. Ok, perfecto. Bueno, yo les estaba contando aquí al público que íbamos a hablar de computación cuántica, un poco los fundamentos de la física cuántica, que es este tema que parece tan lejano y complicado, y que tú nos lo vas a traducir en un lenguaje más cotidiano y cuál es su aplicación en el mundo real. Así es, Ignacio. La intención del día de hoy es dar una introducción, como bien decías, partiendo de los fenómenos de la mecánica cuántica que nos permiten crear este tipo de computadoras de una forma muy ligera y muy divulgativa, entender un poquito las diferencias entre una computadora clásica y también entender los diferentes problemas que estaremos atacando con cada una de estas computadoras que son en esencia diferentes, ¿verdad? Eso va a ser la idea de hoy, una breve introducción, que tengan un poquito más de conocimiento acerca de esta tecnología emergente que pues está desarrollando a todos agigantados. Perfecto. ¿Quieres que inicie con la presentación? Vamos entonces. Perfecto, estoy intentando compartir, nada más le pides por favor al host de Zoom, listo. Listo, ¿me confirman si ahí están viendo mi presentación? Tal cual, lo estamos viendo. Perfecto, pues como platicaba, vamos a hablar hoy de computación cuántica. El tema que les traigo se llama Acelerando el futuro, muy en sintonía con Frontera Futura, el summit que están disfrutando actualmente en Tijuana el día de hoy, ustedes por allá. Y me gustaría arrancar con esta breve y concisa frase del gran Richard Feynman, que él ganó un premio Nobel precisamente por su trabajo en la mecánica cuántica, y una vez dijo: si crees que entiendes la mecánica
no entiendes la mecánica cuántica. La mecánica cuántica resulta ser contraintuitiva, se comporta de una forma muy diferente a la que los seres humanos estamos acostumbrados a experimentar en nuestro día a día. Y lo mejor que podemos hacer en esos momentos para comunicarla y divulgarla sin recurrir a herramientas técnicas o matemáticas es utilizar lo que llamamos ejemplos semiclásicos, en donde utilizando la física y los fenómenos clásicos a los que estamos acostumbrados, hacemos ciertos paralelismos y analogías que nos ayudan a comprender el fenómeno, ¿verdad? De repente nos quedamos con este conocimiento, creemos que lo sabemos todo, y la realidad no podría ser más diferente. Entonces, a eso se refiere un poquito Richard Feynman, y creo que es algo que todos experimentamos cuando recién nos empezamos a adentrar al mundo de los fenómenos cuánticos. En el primer slide les quiero presentar una computadora cuántica. Esta es una computadora cuántica, he tenido la fortuna de conocerla aquí en Londres. Aquí en Londres IBM tiene una de estas computadoras, incluso la tiene expuesta hacia la calle. Si caminan sobre la banqueta pueden ver una réplica de esta. Y esta es una computadora que nació por allá de 2019. Esta se llama el System One de IBM y es un sistema cuántico integrado. Todo esto que ven ustedes, que se conoce como el candelabro, que está lleno de tubitos y por aquí varias cositas con conexiones que son un poco doradas y demás, todo esto es un sistema de enfriamiento. Esta computadora cuántica opera apenas arriba, unos microgrados por encima del cero absoluto. Esta computadora está más fría que el espacio exterior, para que se una idea. Y esto es muy importante para lograr los fenómenos cuánticos que se requieren para poder operarlas. Esta oblea que ven aquí pequeñita, en negro, este es el chip cuántico. Esa es la verdadera computadora cuántica. Todo lo demás es la parafernalia necesaria para tener las condiciones de operación que requiere este chipcito de aquí. Al día de hoy utiliza el chip Falcon, también de IBM. Este chip Falcon tiene 27 qubits. Vamos a ver un poquito más acerca de los qubits en un momento. Como les comentaba, es secreto criogénico, es un sistema cuántico integrado, quiere decir que una caja como una computadora, de las que compramos para nuestros domicilios, empresas, etc., esta ya está lista para operar. La idea de IBM es desplegar estas computadoras como recursos a la nube para que investigadores, universidades, empresas, etc., puedan acceder a ellas. Y para que se den una idea de las dimensiones, está sellada una cápsula de vidrio, y la cápsula de vidrio tiene unos 3 metros de cada lado. Es un cubo de 3 metros por cada lado, básicamente. Ok, hasta aquí, Ignacio, si hay alguna duda, alguna clarificación, algo que no quede todo entendido, por favor, ten la libertad de interrumpirme y vamos revisando. Bueno, entiendo que vamos a hablar de por qué se necesita enfriarse, ¿no? Es correcto, vamos a hablar de por qué se necesita enfriarse, y precisamente es la tercera parte, la segunda parte, los conceptos clave. Los conceptos clave tienen mucho que ver precisamente con los fenómenos cuánticos que estamos utilizando o que son importantes para la computación cuántica. La primera es la superposición de los estados cuánticos. Nosotros estamos acostumbrados a que nuestra experiencia, por ejemplo, yo, en esta noche para mí, estoy sentado en algún lugar de Londres frente a una computadora dando esta charla. Y estoy perfectamente definido en un espacio, en un tiempo bien conocido. Ustedes están en Tijuana, sentados, viendo la presentación que está proyectando en una pantalla. Es un estado clásico. Los estados clásicos tienen una posición y un estado de movimiento, se llama momentum, de hecho, bien definido. Sin embargo, a nivel cuántico, los estados no están definidos de esta forma. Cada uno tiene una probabilidad de existir. Un ejemplo, como lo dábamos en la introducción acerca de Feynman y la forma que tenemos de explicar estos fenómenos. Un ejemplo semiclásico sería lanzar una moneda al aire. Ustedes lanzan una moneda al aire, en cada momento de su trayectoria puede que caiga cara o puede que caiga cruz, puede que caiga sol o aire, como decimos en él.
pero no lo sabemos. Mientras está girando en el aire, podríamos decir que está en una especie de superposición de estados. Cuando caiga, colapse, le demos un manotazo y la definamos, sabremos en qué estado está siendo realizada la medición. El ejemplo o el experimento mental más usado para explicar esto se llama el gato de Schrödinger. No vamos a entrar en detalle de hoy, pero quien tenga curiosidad de lo que revise el experimento mental, es un experimento mental. Schrödinger no andaba por ahí maltratando a gatitos. Pero, sí, creo que queda muy claro. Pedro, ¿me escuchas? Escucho, sí. Mira, una pregunta para que todos no sabemos bien, o no se levanten la mano los que han escuchado un poco de qué es lo cuántico. ¿Sí? ¿Y aquí qué se imaginan con lo cuántico? ¿Qué nivel? Como el observador colapsa ¿cómo se dice? La onda, es que no me sé los términos en español, pero cómo el observador afecta resultados en el observado. Eso es muy cierto, es un experimento que se llama el experimento de la doble rendija, que lo que quiere decir es que las partículas finalmente en su estado cuántico, es decir, cuando no son observadas o medidas, se comportan más bien como ondas, no como materia, sino como probabilidades. Es muy interesante eso, porque finalmente el observador tiene un rol muy importante en definir cuál es la realidad, ¿ya? Es decir que... Sí, Pedro. Y correcto, y más que el observador, hablando acerca del lenguaje con el que se ha comunicado la mecánica cuántica, es el acto de realizar una medición. Cuando hablamos, por ejemplo, de un experimento de este tipo, como el de la doble rendija, al referirnos a un observador, no significa que un ser humano esté volteando a ver el experimento o no. Significa que entre las dobles rendijas y el detector que está detrás, estamos poniendo un sensor que observa o que realiza una medición sobre alguno de los observables de estas partículas que estamos lanzando para ver por dónde está pasando, ¿no? Entonces, es una que es muy importante. No significa que si vemos o no vemos algo, su realidad cambie, sino que al realizar mediciones específicas podemos colapsar los sistemas cuánticos a una medición particular y concreta que se refleja en nuestros aparatos. Claro. Pero en términos generales, entonces, lo cuántico es lo pequeñito, ¿no? Lo pequeñito. Hablamos de un átomo hacia abajo. Estamos hablando de electrones, de protones, de neutrones, de fotones, de partículas elementales realmente, y ahí es donde estos fenómenos cuánticos se manifiestan, en el mundo del microscopio. Perfecto. Bien, gracias por la presentación. El segundo concepto clave para la computación cuántica es el entrelazamiento. La superposición cuántica me va a ayudar a construir un qubit, como veremos un poquitito más adelante. Este fenómeno de superposición me permite crear un qubit. Pero un solo qubit no me serviría de nada más que para medir sistemas binarios que son 0 o 1, apagado, encendido, cierto o falso. Nosotros lo que necesitamos, como en todas las computadoras, es una cantidad grande de estos qubits. Para que estos qubits puedan vivir en conjunto dentro de un procesador cuántico y puedan realizar un cálculo todos sumando su pequeñísima parte, requerimos tenerlos entrelazados. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno muy interesante, muy demostrado. Hace 2 años, Hans Heisenberg ganó precisamente el premio Nobel porque fue la persona que lo demostró más allá de toda duda. Y el decir más allá de toda duda tiene que ver con un concepto que se llama las desigualdades de Bell, que es lo que digo a mí. Si las mediciones están abajo de este parámetro, el entrelazamiento cuántico se podría explicar con variables ocultas, con cosas que no alcanzamos a ver debido a la naturaleza tan pequeña del mundo cuántico. Pero si nuestro umbral de medición está arriba de estos valores, significa que no hay nada oculto, que las partículas realmente tienen lo que Einstein llamaba una spooky extra distance, una acción escalofriante a la distancia, ¿no?
y que no se podría explicar en la mecánica clásica de ninguna forma. Pero podría llevarse a algo como muy sencillo, en el fondo, imaginarse que dos partículas, son dos pelotitas, una es positiva, una es negativa, mandas lejísimo una, que está entrelazada con la otra, la mandas a la luna, varías la posición o el color de una y la otra se modifica de manera automática. ¿Qué quiere decir? Igual, te explico un poquito, no es precisamente que puedas variarla a placer. Es decir, podemos tener un set de dos pelotitas, una pintada de negro, una pintada de rojo, yo no sé cuál es cuál, no las he observado hasta ese momento, y pongo una pelotita al azar en una cajita y la otra la pongo en otra cajita, y una de las cajitas me la llevo a la luna. Cuando yo estoy en la luna, abro mi cajita que me llevé y observo entonces sí el color que tiene esa pelotita. Si yo observo negro, en automático sé que la pelotita que se quedó en la Tierra es roja. Por el contrario, si observo rojo, sé que la que se quedó en la Tierra es negra, porque tiene un par original de partícula negra-roja. Si yo estoy en la Luna, no voy a poder cambiar el color de negro a rojo a placer para que la de la Tierra cambie igual a placer. Lo que voy a poder hacer es medir la que yo tengo y en base a eso, sin que la persona que se queda en Tierra tenga que enviarme una señal que va a tardar 3 segundos en llegar a la velocidad de la luz o por el estilo, no tiene que enviarme ninguna comunicación. Yo en automático sé cuál es la pelotita que se queda en la Tierra. Eso es el entrelazamiento cuántico. Y es fundamental esta distinción porque el entrelazamiento cuántico no puede transmitir información a la distancia, pero sí que nos ayuda a saber a la distancia qué propiedad tiene la otra partícula que no está conmigo. Perfecto. Cuéntanos entonces de la decoherencia. Perfecto. Entonces, para pasar al tema del entrelazamiento, esto nos ayuda a presentar el paralelismo masivo que requiere la superposición. Entonces, tengo varios qubits, todos los entrelazo y ya tengo un paralelismo y me sirve también para hacer una corrección de errores, para detectar cuando algo sale mal. Y muchas cosas salen mal. ¿Por qué salen mal? Por la decoherencia. La decoherencia es lo que sucede a los seres humanos y por eso no nos comportamos como fenómenos cuánticos. Por eso yo no puedo estar en Tijuana y en Londres al mismo tiempo. Me encantaría, pero no puedo. ¿Por qué? Porque yo soy decoherente, es un objeto ya decoherente. Es decir, los objetos cuando exhiben decoherencia pierden la cuanticidad, el quantumness, en inglés es un término difícil de traducir, pero eso significa que los sistemas dejan de comportarse entrelazados, dejan de comportarse en superposición. En el ejemplo de la moneda que lanzan al aire, cuando yo doy un manotazo y la defino en un estado, ahí pierdo la superposición de probabilidades que tenía de caer de un lado o del otro. Eso sería la decoherencia. La decoherencia se presenta ante cualquier pequeña interacciones pequeñísimas. En una computadora como esta, un rayo de luz que entre y que toque el procesador cuántico hace que pierda el estado entrelazado. Si la temperatura varía en lo más mínimo, el procesador cuántico presenta decoherencia y lo que estaba sucediendo en él ya no sirve, ya es un error. Ya se define un estado clásico que podríamos medir, pero ya no acabó su proceso. Lo interesante de la decoherencia es que es inevitable. Sabemos que no existe ningún método que podamos aplicar para evitar que suceda la decoherencia. Es por eso que cuando empezamos a juntar varios átomos dentro de una molécula, una bacteria, por ejemplo, que son poquitas moléculas, poquitos átomos realmente comparado con un ser humano, ya no se comporta de forma cuántica. El culpable es la decoherencia. Y entonces empieza a comportarse de forma clásica. Por eso no vemos bacterias de seres humanos en superposición o entrelazados. No vemos cerebros entrelazados,
ni con un artefacto electrónico, ni con algún otro cerebro. Entonces, en resumen, la superposición es estados no definidos, el entrelazamiento son estados que están comunicados incluso a la distancia, y la decoherencia es aquello que evita que estas partículas cuánticas se expresen en objetos grandes. Perfecto, Pedro. Gracias, gracias. ¿Y un qubit? ¿Qué es un qubit? Nosotros hemos escuchado mucho hablar de los bits. Todas las computadoras dicen, sistema operativo de 64 bits, tantos megabits o megabytes de memoria, o tantos megabytes y megabits de velocidad de conexión de internet. Un bit es un objeto que puede estar en dos estados, 0 o 1, como un apagador de una lámpara que ilumina. Lo puedo tener apagado o prendido, 0 o 1. Está en uno o en otro. Recuerda, en un sistema clásico los estados están bien definidos. Pero los qubits existen en una superposición de ambos estados. Pueden ser 0, pueden ser 1, o pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo. Puede ser 30% 0, 70% 1, puede ser 50% 0, 50% 1, 90% 0, 10% 1. Y básicamente esta probabilidad de que tenga de ser 0 o 1 es lo que va a definir el estado final que mediremos en la computadora cuántica. Pero siempre tiene un componente de 0 y un componente de 1 en su superposición. Se representan típicamente con una esferita. Aquí tenemos una flechita que apunta a este punto, por ejemplo. Significa que si apunta completamente hacia el norte, es completamente 1. Si apunta completamente hacia el sur, es completamente 0. Aquí vemos, si apuntara en medio, al eje horizontal, diríamos que es mitad 1 y mitad 0 la superposición cuántica en ese momento. Aquí apunta casi hasta arriba, entonces podemos decir que esto es 60% 1, 20% 0. Es una forma gráfica de representarlo, no significa necesariamente que los qubits sean esferitos. Se usan partículas cuánticas, como hablamos hace un momento, fotones o alguna otra partícula de elemental, tenemos electrones, varias especies, típicamente se usan fotones. Pero ¿qué significa que los qubits puedan existir una superposición de ambos estados? Esto lo hace muy poderoso, recuerda. Luego yo qubits que están superpuestos en una combinación de 0 y 1, y luego tengo varios qubits que están entrelazados cuánticamente y puedo representar estados muy grandes. Una computadora clásica de 2 bits puede estar en un momento dado en uno de 4 estados posibles: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Pero puede estar solamente en uno de esos 4. Cada iteración entrelazados equivale a más de 134 millones de estados al mismo tiempo. Cuando esa computadora está operando en condiciones óptimas, está representando en un solo momento, en milésimas de segundo, de hecho son microsegundos, estamos hablando de millonésimas de segundo, tiene más de 134 millones posibles ahí viviendo. Una de ellas o varias de ellas para respuesta a otro problema, pero al mismo tiempo tiene toda esa cantidad. Pedro, un ejemplo, ¿nos podrían dar un ejemplo más aterrizado, coloquial, de la capacidad de procesamiento de un computador o de un qubit versus un bit? Claro, por ejemplo, hay ciertos problemas como la criptografía. La criptografía se basa en tener un algoritmo que sea muy difícil de romper. Todos los algoritmos criptográficos son en esencia rompibles, no sabemos cómo atacarlos, pero se basan en que yo tenga que hacer muchísimas multiplicaciones o divisiones para encontrar la llave secreta que está encriptada en esa comunicación. Uno de los algoritmos o una familia de algoritmos que más se usaba estaba basada en multiplicar dos números primos muy grandes. Encontrar números primos es un
trabajo difícil con una computadora y encontrar los factores de un número compuesto, encontrar sus dos números primos que lo componen, es un problema muy grande para la computadora cuántica, para la computadora clásica. Básicamente tiene que ir, por ejemplo, un número primo 2 y 3, los más chiquitos, 2 por 3 es igual a 6, y ahí tenemos un número que ya es compuesto. Una computadora clásica para factorizar el 6, primero tener que ir preguntando, ¿1 es factor? Sí, pero no sirve porque es 1 por 6. ¿2 es factor? Sí. Tiene que ir de 1 en 1. Pero eso no significa que, por ejemplo, qubits o una computadora cuántica podría desencriptar fácilmente todos los sistemas de seguridad que actualmente tenemos. No, puede desencriptar todos los sistemas de seguridad basados en números primos, que son los algoritmos de tipo RSA, pero para tranquilidad de todos aquí en la sala, esa familia de algoritmos ya no se utiliza. Se ha creado una familia de algoritmos que se llaman resistentes a ataques cuánticos, que hablo un poquito también más de ellos al final. Al día de hoy tenemos familias de algoritmos que son resistentes a los ataques cuánticos del día de hoy, pero esto es como una carrera de arte, ¿verdad? Las computadoras cuánticas evolucionan, descubrimos nuevos algoritmos, los programamos, los probamos y empezamos a romper cosas que antes no podíamos romper con computación clásica. Y ahí radica el poder precisamente de la computación cuántica. Algo que una computadora clásica tardaría miles, millones o miles de millones de años en resolver, las computadoras cuánticas lo pueden hacer en segundos. Eso es importante, entonces, cálculos que son enormes, vamos a poder resolverlos en cantidades de tiempo increíblemente rápido. Increíblemente rápidas. Y vamos a ver un poquito al final de las aplicaciones, precisamente. Aquí vamos a ellas. ¿Qué aplicaciones tiene todo esto? La computadora cuántica no va a venir a reemplazar nuestras computadoras del día a día. Para una conferencia, para trabajar, para revisar nuestro correo electrónico, para hacer las transacciones del banco, etc. Las computadoras que tenemos son maravillosas y van a seguir funcionando por décadas. Las computadoras cuánticas vienen como una propuesta para resolver problemas de una complejidad enorme. 5 campos de acción en particular. Medicamentos. Al día de hoy desarrollar medicamentos nuevos es costosísimo. Es costosísimo porque la simulación de las moléculas, imagínense varios átomos conectados, entre ellos creando moléculas grandes, y si cambias la posición de un hidrógeno aquí y la pones acá, la molécula se comporta completamente diferente. Y luego de una cura tienes un veneno. Así de radical puede ser en la industria de medicamentos. Hacer las simulaciones es imposible probar todas las combinaciones posibles que hay de conectar los átomos en esa molécula. Es imposible, no hay poder de cómputo, no hay poder humano, tardaríamos miles de años en sacar nuevos medicamentos, y lo que hacen es reducir los conjuntos más o menos a mano, con el feeling del investigador, e ir probando. Y por eso tiene que haber experimentos médicos en criaturas vivas, en animalitos, en seres humanos, en voluntarios, y cosas por el estilo, y ver qué funciona y qué no. Una computadora cuántica tendrá el poder para simular las moléculas con precisión perfecta. Va a poder analizar todas las posibilidades que tiene y cómo se va a comportar en cada una de esas posibilidades. Y esto también va de la mano con el desarrollo de nuevos materiales. Materiales que he escuchado por ahí como la fibra de carbono, el grafeno, etc., han sido grandes avances de la tecnología de materiales. Y tiene el mismo problema con los medicamentos. Es muy difícil modelar todas las propiedades que puede exhibir un compuesto, tanto positivas como negativas, y saber si funciona para el propósito que lo estoy diseñando, hasta que pasan muchos tests, muchísimos. Se desarrolla un material como la fibra de carbono, hasta que se incorporó en las alas de los aviones, pasaron décadas. La computación cuántica también va a acelerar este desarrollo de nuevos materiales. Hablamos de la criptografía. La computación cuántica eventualmente va a romper cualquier algoritmo criptográfico. Los modernos no. Todos los que usan los bancos, las criptomonedas, etc., al día de hoy no se puede romper una computadora cuántica porque no hemos encontrado un algoritmo que lo haga. Pero eso es interesante.
Hay que seguir desarrollando algoritmos resistentes al cómputo cuántico a la par que los algoritmos que van a desencriptar eso. Otro campo de acción muy interesante es en las finanzas. Encontrar las mejores formas de balancear portafolios y prevenir el fraude. Actualmente, las personas que inviertan saben que balancear un portafolio y tener ganancias siempre es casi imposible. Hay un riesgo inherente. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a meter y medir todos los parámetros que hay en el mercado de valores, y los gobiernos, y las noticias técnicas, y las noticias fundamentales, etc. Un mundo de información que se hace mucho ahora en base del feeling del inversor o de la persona que lo está asesorando. Eventualmente, la computadora cuántica podrá encontrar una mejor forma de balancear los portafolios, minimizar tareas. Y por último, el tema de esta conferencia, la inteligencia artificial. Como muchos saben, las inteligencias artificiales modernas se basan en el procesamiento de grandes cantidades de datos que no están estructurados, datos que vienen de muchas fuentes, que no todos tienen el mismo formato, ni siquiera el mismo alfabeto, ni siquiera el mismo conjunto de caracteres o la misma paleta de colores. Analizar datos vastos y complejos de forma eficiente, verdaderamente eficiente, sin gastar fortunas en electricidad, en agua, en enfriamiento, etc., solamente será posible con una computadora cuántica. Los chips que existen en el día de hoy, las GPUs, NVIDIA, AMD, Huawei, etc., las construyen, tienen límites duros físicos que no vamos a poder resolver hasta que no hagamos el paso en procesamiento cuántico. Pedro, muchas gracias por acercarnos a un tema que es tan complejo, que parece tan lejano y que es tan importante que empecemos a aprender de él, que vamos seguramente a escucharlo mucho más de lo que esperamos y que es posible que cambie también y siga transformando industrias y posiblemente la manera en que computemos en el mundo. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ustedes por la invitación y espero que sigan disfrutando de... Te esperamos físicamente la próxima vez. Gracias.